lastimosamente en los libros que nosotros solemos leer, dentro de la propia reforma educativa, hablamos de los indígenas en tiempo pretérito. Y probablemente ustedes en un descuido, involuntariamente, vayan a ustedes referir a los pueblos indígenas en pretérito. Y van a decir, los guaraníes vivieron, ellos habitaron, recorrieron. Y nunca olvido, una vez me tocó dar una clase en una escuelita allí cerca de lo que hoy en día es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entró a la clase, tomamos una lectura, eran todas criaturas de máximo 12 años, leyeron una partecita y yo escuchando ya el contenido del texto al que leía, después paro la lectura en primer párrafo y les digo a todos los alumnos, eran varones y eran mujeres, les dije yo, ¿qué hay en esto que escuchamos? Algo que no está bien. Y nadie dijo nada. Entonces pedí que se vuelva a leer, volví a preguntar y la situación fue la misma. No había nada llamativo. Y en la tercera les dije, atiendan bien, vamos a leer nuevamente y quiero que me digan en qué tiempo están los verbos. Y al terminar me dije, pues todo está en pretérito. Entonces quiere decir que ya no están, le dije. Ya no están, ¿verdad? Ya no están, le digo. Y uno me levanta la mano, profesor, acá en Choferes del Chaco todo el día piden plata. Están allí en la calle. Entonces yo le digo, acá hay algo malo, entonces esto no está bien. ¿Qué podemos hacerle? Y formamos los famosos grupos y uno por acá vamos a escribirle una carta al presidente, otro al ministro, tenemos que cambiar, vamos a visitarla a ellos. Pero apareció un niño en la clase tremendamente revolucionario. ¿Qué me dijo, profesor? Sencillo, vamos a borrar acá donde dice vivieron y vamos a poner viven. Acá donde dice se alimentaban, vamos a poner se alimentan. Yo sorprendido le digo, ¿cómo vamos a borrar? Sí, tenemos que borrar porque esto no está bien. Cuando él dijo eso, todos los demás dijeron sí. Y le dije yo, ¿pero están seguros? Miren que este es un libro. Seguro. Y esa fue una de las noches más celebradas por mí, cuando un grupo de niños borró el tiempo pretérito y les devolvió la vida.